Bendiciones una vez más. Seguimos con esta segunda parte de la clase de liderazgo proactivo. Vamos a seguir con el tema de perfeccionamiento. ¿Cómo perfeccionar a los santos? Una tarea que todo líder bíblico, líder de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, pues es lo primero que busca, perfeccionar a los santos, porque el Señor nos pide eso, nos pide en la iglesia, por ejemplo, un gobierno eclesiástico bien ordenado, con hombres maduros, con cargos específicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver este punto y vamos a compartir las siguientes láminas de igual manera, esperando hayan repasado ya la primera clase que desarrollamos. Hay un pensamiento que se le confiere a Confucio, y ese pensamiento dice: me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Interesante, porque nos damos cuenta que el ser humano pues es olvidadizo, y ciertamente Satanás, una de las cosas que más ocupa es el olvido del ser humano, esa debilidad, diría yo, que producto del pecado pues experimentamos en esta tierra, el olvido. Pero si vemos y practicamos algo o buscamos cómo hacerlo, es una forma más sólida, es una forma más rápida de que el cerebro, nuestro cerebro, procese ese aprendizaje, ese conocimiento. Entonces, lo hice y lo aprendí. Lo vi y lo entendí. Entonces, como líderes debemos apuntar a eso, a aprender, conocer, saber y saber hacer. Son elementos esenciales en el desarrollo de un liderazgo, a no perderlos. Por acá tenemos siempre la lectura de Efesios, pero un tanto más agregamos acá, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, vemos que es posible la perfección en Cristo Jesús. Conseguir un sinónimo del griego ahí, de este término de perfección, es madurez, ser maduro. O sea, tener la madurez depende de la medida en que nos entreguemos a Cristo, de la medida en que leamos su palabra. La madurez definitivamente no es o no se encuentra en las canas,
no se encuentra en las arrugas, en la cantidad de años que pueda tener una persona, sino en la medida que tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida y en la medida que practicamos la palabra. El punto es la práctica. Leí en una ocasión algo que decía, si quieres ser sabio, lee la Biblia. Si quieres ser salvo, créela. Y si quieres ser santo, practícala. Y esta es una de las cosas más difíciles, practicar lo que aprendemos, ponerlo en práctica, identificar el campo de oportunidad. Cuando Dios nos presenta un campo de oportunidad, ¿dónde practicar eso que leímos, ese consejo apremiante? Y, y se nos hace a veces difícil darnos cuenta de que algunas cosas no suceden para que pongamos en práctica la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que ha logrado descubrir eso y ha desarrollado esa facultad de aprovechar las oportunidades y pasar la prueba. Es la forma de ir perfeccionando, es la forma de ir buscando esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a lo cual todos somos llamados, porque si no buscamos esa estatura y esa plenitud, seguiremos siendo niños fluctuantes. Por eso, estos oficios, estos liderazgos aquí presentes, son liderazgos de madurez. Todos somos llamados a ser. Podemos ser evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Y por definición, como les decía anteriormente, apóstoles, profetas. ¿Verdad? Podemos estar haciendo la función de alguno de ellos porque la madurez exactamente es lo que nos va a facilitar. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravilloso cómo nos explica el crecimiento en el cristiano, cómo se da, cómo se da. Somos invitados a eso. Es triste cuando usted se encuentra con un cristiano que tiene 20 años, 25 años, 30 años en la iglesia y sigue tomando lechita, sigue con los rudimentos o a veces ni los rudimentos. Entonces, tanto tiempo, ¿verdad? En la iglesia, tanto tiempo recibiendo el llamado, porque si abren las escrituras se encuentra uno con esto, que debemos de buscar el estatus, el nivel, la estatura, ¿verdad? Y también plenitud. Estos dos términos, hermanos, hay demasiado ahí conocimiento. Plenitud, estatura y plenitud de Cristo Jesús. Wow. No es tan fácil, pues, pero sí somos llamados a buscarlo. El Espíritu Santo ha sido dejado en la tierra para que nos conduzca a eso. No podemos decir que no hay forma de crecer. ¿Cómo crezco? Ahí está, el Espíritu Santo lo hace. Oremos a Él, pidámosle a Él y el crecimiento va a venir. Las habilidades maravillosas que Él da van a venir. Entonces, el quedarse inerte, el quedarse estancado, el no crecer, es realmente una forma de negar la existencia de Dios. Una forma de pecado, pero muy, muy peligrosa, ¿verdad? Que se conecta, se concatena con la pereza, se concatena con la soberbia, con la altivez y muchas otras cosas más. Por tal razón, hermanos y hermanas,
necesitamos deshacernos de esos espíritus negativos y poder decir, yo quiero, yo puedo, yo voy a hacerlo. Esa es la posición de un cristiano que quiere crecer, de un cristiano que no quiere estar estancado. Yo quiero, yo puedo, yo voy a hacerlo. Los líderes descubren los talentos de los miembros de la iglesia. Note qué interesante eso entonces. Si usted es un líder, usted ya comenzó, ya se conoce, entonces usted tiene que descubrir después, si usted ya sabe cuáles son sus talentos, si usted sabe que Dios le llamó a liderar, a dirigir algo, entonces después usted lo hace con los miembros, quiere descubrir qué talentos hay. Los líderes preparan a los santos para la obra. Usted como líder no puede estar sentado sabiendo que hay muchos nuevos cristianos que están entrando y que vienen con energías, con potenciales grandes de querer trabajar en la obra del Señor. La meta del líder es llevar a los miembros a la perfección, madurez. Perfección, madurez. Hablamos de la misma palabra, perfección o madurez. Entonces, es deber, es trabajo, es privilegio de un líder proactivo conducir con todas las disciplinas espirituales a un nuevo miembro a la madurez, enseñándole la sencillez, enseñándole el servicio, enseñándole cómo orar, la oración, enseñándole a meditar en la palabra, enseñándole a cómo adorar a Dios y muchas otras disciplinas que hay que es necesario que sean conocidas y practicadas, sobre todo por los líderes. El Cristo es la fuerza restauradora. Fuerza restauradora. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nuestro restaurador es Cristo. La fuerza, el poder de restauración es Cristo. Y por esa razón somos arraigados y sobreedificados en él. De esa manera confirmamos nuestra fe. El fin es que la iglesia lleve fruto. Si usted es líder y la iglesia no está produciendo frutos, definitivamente hay motivos para evaluarse. Hay motivos para decir, oye, como líder, estoy fallando, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Es el tiempo de que hayan frutos y no hay frutos. Aquí hay problemas, ¿verdad? Hay que identificar cuál es el problema y trabajar por ello. Esos son los líderes proactivos. ¿Quiénes son? Decía al inicio, los líderes proactivos son aquellos que les piden llevar una milla y ellos van dos. Son aquellos que le dan en una mejilla y ellos ponen la otra. Son aquellos que les piden y ellos dan. Son aquellos que oran por sus enemigos. Son aquellos que les piden la túnica y ellos les dan la capa. ¿Qué les parece, hermanos? Esos son los líderes proactivos. Increíble cómo nuestro Señor Jesucristo nos entregó esta enseñanza en el Sermón del Monte, como le llamamos comúnmente. Somos llamados a hacer eso, convencidos de que es así, no vacilando, convencidos de que se puede, convencidos de que eso no es algo para ponerle abundante exégesis y hermenéutica y sacar algo ahí diferente. No, eso es literal. Eso
se puede interpretar de esa manera también. Yo siempre que hablo de esto les digo, pero yo he conocido a personas que padecen de azúcar, descubren eso, ¿verdad? Y van perdiendo una extremidad, sea un pie, una mano. Y les dice el doctor, tenemos que amputar el pie, tenemos que amputar esta parte de su cuerpo, porque si no lo hacemos, usted se va a morir de una infección. Su corazón va a detenerse. Y la reacción de esa persona es inmediatamente corte. Sin vacilar, entregan entonces sus extremidades para ser cortadas a un doctor humano terrenal. Pues, y cuando Cristo habla de esto, pues la pensamos ahí, ¿cómo dar la mejilla a otro ser humano? Jamás. Si fuera Dios se la daría, pero a otro no. Pero eso es el líder proactivo, es aquel que marca una diferencia, es aquel que no está dentro de lo común, sino que va más allá. ¿Qué recompensa tiene, dijo Jesús, si amas a quien te ama? ¿Qué recompensa tienes si le haces favores a quienes te van a regresar eso? Ah, no, no hay ninguna recompensa. La recompensa viene cuando tú haces algo que ningún ser humano te lo va a recompensar, te va a regresar esa buena obra, ¿no? Entonces ahí comienza la persona a madurar, comienza a ser un cristiano en proceso de transformación. Y los líderes proactivos definitivamente tenemos que estar en ese camino. ¿Ah? En el camino de la plenitud, en el camino de la estatura de Cristo. Todo esto es añadido, todo esto usted va a encontrarse en este camino, ¿verdad? La proactividad es entonces esto, hermanos. Más claro no puede ser. Ahora, el que está pidiendo esto, Cristo Jesús, no lo pide sin él haberlo hecho 100 veces más. Analícelo, analícelo. Jesús le pide a usted que vaya 2 millas, pero él vino desde el cielo. Y esa distancia se mide en años luz, se mide, ni sabemos dónde está, ni sabemos exactamente, pero desde ahí vino Jesús a la tierra para ser humillado, para tomar carne, para tomar un cuerpo, para ser, eso es lo más humillante que un espíritu, que un Dios puede haber hecho. No hay cosa más humillante, el venir y tomar carne humana, carne corrupta, carne y sangre, la encarnación muy mencionada teológicamente. Eso hizo Jesús y a nosotros nos pide que vayamos una milla más. Él fue lacerado, fue humillado, fue torturado, fue latigado, se le incrustaron tremendos clavos en su cuero cabelludo hasta punto que sangró, tuvo que llegar hasta el cráneo, eso, ¿no? Clavos en sus manos, clavos en sus pies, lanzas, traspasado por lanzas en sus costados. La espalda fue súper lacerada. ¿Se imaginan ustedes sangre por todos lados? Sangre por todos lados y sus tendones y sus nervios completamente estrangulados por el peso de él mismo, colgando en los clavos. Eso no tiene entendimiento, eso no lo podemos entender humanamente. Muy difícil. Sin embargo, él nos dice que demos la otra mejilla. Yo siempre recalco que esto es demasiado nos consiente Jesús, nuestro Señor. ¿Ah? Él dio todo eso, él padeció todo eso.
Y a nosotros nos dice que demos la otra mejilla. Sin embargo, no lo queremos hacer. Creemos que eso no es así. Creemos que otro ser humano no puede humillarnos. Creemos que no debemos humillarnos ante nadie. ¿Ah? Pero el que nos está pidiendo eso, pues ni sabemos cuántas veces humillado. ¿Lo escupieron? Sí. ¿Le dieron en una mejilla? Sí, le dieron. ¿Cómo respondió él? ¿Por qué me pegas si no te he hecho nada? Es lo más que le dijo. Es increíble lo que Cristo nos deja. O sea, el que nos está pidiendo de ir más allá, de ser proactivos, líderes proactivos, él lo hizo montones de veces más. Por lo tanto, tiene toda la autoridad de pedirlo eso. Y nosotros, si somos sabios, si entendemos completamente esto, no debemos de renegar al momento que nos toque de ser proactivos, de ir más allá de lo que se nos pide. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos y hermanas queridas, queridos, es inevitable el crecimiento dentro del reino de Dios. No podemos. El cristiano que no crece está destinado a un lugar muy terrible. El cristiano que no quiere crecer, pues no tendrá facultades para poder entrar al cielo. No creció, se quedó ahí. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. El máximo de la paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la cruz, en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No cesamos de orar por vosotros. Oigan, qué precioso esto. No cesamos de orar por vosotros. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Siempre debemos de estar pidiendo esa sabiduría de Dios. Y andemos como es digno del Señor. No como necios, no como reactivos, sino como cristianos y líderes con un M aquí sólido, firme, determinado en nuestra boca, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gracia. Edificar en amor. Otra tarea para los líderes proactivos. Edificar en amor es buscar la edificación de la iglesia con un liderazgo balanceado. Un liderazgo balanceado. ¿Qué nos enseña la palabra balance, equilibrio? ¿Ah? Son sinónimos. Definitivamente es sabiduría. Los extremos, por lo general, no son sanos. El legalismo no es sano, ni el libertinaje es sano. Hay que ser equilibrado en toda nuestra manera de vivir. Es buscar el crecimiento de los miembros siempre. Oigas, esta palabra crecimiento, madurez, están en cada momento. Por lo tanto, debemos asirnos de ella y poder entender todo el contenido que tienen en su interior. El crecer en amor es llevar a la iglesia a tener mucho fruto, mucho fruto. Entonces, en resumen,
El líder proactivo, queridos hermanos y hermanas, tiene que tener fijo como meta el hacer que los cristianos, el hacer que su equipo, el hacer que sus discípulos crezcan, maduren y ellos en su tiempo apropiado puedan también hacer lo mismo con otros. Eso es muy, pero muy apremiante dentro de un liderazgo. Si usted apunta a ser líder, si usted quiere ser líder, aprópiese de estos conocimientos. Por acá vamos a dar por terminado este otro, esta otra clase, ¿verdad? Y esperando que hayan tomado nota, hayan sacado sus propias conclusiones. Recuerden algo, mis queridos hermanos y hermanas, yo soy facilitador. Yo comparto con ustedes las experiencias, pero ustedes tienen que ahondar más, tienen que sacar de sus propias experiencias un conocimiento específico. Dios les guarde en esta clase y les dé la sabiduría que requieren. Quiero terminar haciendo una oración para esto y acompáñenme así. Gracias, gracias Señor por este otro momento de clases, por compartir Señor su palabra, por animar a otros, Padre Santo, a buscar la madurez, a buscar el crecimiento, a buscar la perfección en Cristo Jesús, la cual tiene que ser en el camino de buscar la estatura y plenitud de Cristo Jesús. Solo Cristo es el que nos puede guiar y nos puede hacer entender, Señor, el camino de la verdad. Solo Cristo fue capaz de expresar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, Señor, creemos firmemente en esas promesas y rogamos para que usted nos conduzca siempre, Señor, hasta llegar al cielo. Gracias por ello. Que cada uno de los que hoy recibieron, Señor, esta enseñanza, puedan hacerla suya y compartirla también con otros. Gracias le damos y se lo pedimos en Cristo su Hijo. Amén.